Te doy gracias, mi Señor, por este momento que me das de poder compartir tu palabra. Privilegio, Señor, que tenemos para poder llevar a cabo, Señor, la gran comisión y poder, mi Dios de los cielos, a través de tu Santo Espíritu, levantar esas almas, Señor, que necesitan ser discipuladas y de esa manera ser integradas a tu cuerpo, precioso Rey. Yo te ruego que esta palabra, Señor, que hoy sea expresada, pueda añadir almas, Señor, a tu cuerpo, sumergir esas almas en tu cuerpo, mi Dios, la cual la sustenta el precioso y santo Espíritu, nuestro Consolador divino, quien trae la paz, quien trae el gozo, quien trae la restauración a todo nuestro ser. Vivifícate, Señor, en cada alma. Vivifícate, Señor, como tú solo lo sabes hacer en nuestras vidas, porque nadie puede hacer esta labor sino tú, mi Rey eterno. Te ruego, Señor, que santifiques mis labios, que santifiques mi garganta, que santifiques todo mi ser, Señor, para que todo lo que exprese sea porque tú así lo quieres, Señor. Que ninguna palabra corrompida, mi Dios, salga de mi boca. Que pueda, Señor, venir y destruir corazones. Calla, Padre, sella mis labios ante esas palabras y que solo fluya el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, tú eres bueno, tú eres santo y maravilloso, y me deposito en tus manos santas para que tú tomes el control de todo y del tiempo también, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga en este hermoso día, el día que se celebra el Día de los Padres. Le deseamos a cada uno de los varones que Dios derrame de una doble porción de su sabiduría, para que ustedes puedan llevar el conocimiento de Él a la vida de sus hijos, porque es necesario que el sacerdote tome el lugar que le corresponde y pueda guiar a sus hijos por el camino correcto, y el camino correcto es el camino que lo lleva a la salvación, y dice la palabra de Dios que pocos son los que hallan ese camino. Así que, amados padres, que Dios me los bendiga, me los guarde, y que en este tiempo Dios los colme de sus bendiciones y de su sabiduría, y puedan traer hijos al reino, sus propias descendencias pueda venir al reino. Amén. Así que vamos a empezar esta mañana lo que Dios tiene preparado para nosotros, y vamos a ir a Segunda de Corintios capítulo 1 y su versículo 3, y dice la palabra de Dios así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. O sea que desde que nosotros, muchos aprendieron el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro tiene un significado en la oración, y es llevar a cabo la exaltación del único y sabio Dios, el único Padre eterno sobre todo, aquellos que han conocido de su santo nombre. Aunque Dios ha repartido en esta tierra a los padres la sabiduría, a los padres naturales, físicos, pero el Padre eterno es nuestro Señor Jehová. Entonces aquí el apóstol Pablo siempre enfatiza de que la alabanza siempre sea al Padre y siempre llevada a cabo en el nombre de Jesús. Entonces dice, toda la alabanza sea para Dios. Cuando habla la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y dice Dios, es el Padre. Cuando dice el Señor, es nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo pues lo describe como el Espíritu de Dios. Amén. Entonces dice que nosotros tenemos que llegar ante Él como el Padre nuestro, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, porque Él está en los cielos. Y luego dice: santificado sea tu nombre, porque Él es santo, 3 veces santo, y Él vive en una santidad en la cual nadie ha podido verlo, pero Él está acobijando a sus hijos aquí en la tierra a través de su Consolador divino, que es el Santo Espíritu, porque Jesucristo, cuando caminó aquí en la tierra, Él enfatizó, cuando ya Él iba a ascender, le dice a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, pero no los dejo solos. No se van a quedar huérfanos, sino que les dejo al Consolador divino, el Espíritu de Dios. Entonces aquí dice que nuestro Padre, cuando decimos santificado sea tu nombre,
O sea que su nombre es en santidad. Nos acercamos a Él en alabanza. El Padre Nuestro es como un protocolo donde cada parte es la manera como nosotros tenemos que hablarle a Dios, porque orar a Dios es platicar con Él. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante el Padre es exaltarlo, es glorificarlo, porque de antemano dice ahí en la palabra en Mateo, cuando habla del Padre Nuestro, dice que Él ya conoce nuestras necesidades, Él ya sabe lo que usted necesita, lo que yo necesito, pero Él quiere que le exaltemos, que le glorifiquemos, que le demos la honra y que lo pongamos en ese sitio de honor. Entonces aquí dice, toda la alabanza sea para Dios Padre. ¿Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si es Padre de nuestro Señor Jesucristo y nosotros nos hemos identificado con Jesús, pasamos a ser parte de ser hijos adoptados, pero hijos por medio de Jesús. Entonces, si aquí el apóstol Pablo está elevando una alabanza a Dios, que es el Padre de Jesús, es nuestro Padre también, a cual debemos nosotros de alabar y de glorificar, porque dice su palabra también en los Salmos, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso Jehová te recogerá. O sea que aunque nuestros padres naturales nos dejen, dice la palabra de Dios que nuestro Padre Celestial no, Él nos va a recoger y nos va a cobijar bajo sus alas y nos va a proteger bajo su protección divina. Entonces por eso es necesario que le exaltemos al único Padre Celestial, al único sabio Dios. Y dice, Dios es nuestro Padre y ese Padre es un Dios de misericordia. Y de Él viene toda fuente de consolación. ¿Por qué dice esto? Porque Él, en medio de la situación que vivimos nosotros los humanos, Él tiene misericordia de nosotros. Aunque nosotros le fallamos, Él no nos falla. A veces nosotros somos los que le somos infieles. A veces nosotros nos queremos sentir superior a Él cuando nosotros venimos y contendemos con Él y le decimos, Señor, ¿por qué yo? Señor, si tú eres fiel, yo no hago esto, no hago aquello. Nos estamos haciendo dignos cuando el único digno, el único sabio, el único santo, por eso dice el Padre Nuestro, santificado, Él está apartado de todo mal. Entonces nosotros no nos podemos igualar a un Dios tan grande y maravilloso que en todo momento va a estar con usted. A pesar de que muchas veces les digo yo a ustedes y me digo a mí misma que nosotros cuando estamos pasando una prueba, una tribulación, nos enfocamos en la tribulación, nos enfocamos en la prueba y nos desenfocamos del que es de donde viene toda fuente de consolación. Entonces ya no lo miramos y empezamos a decir, ¿dónde está, Señor? No es que Él se haya ido, porque su providencia nunca se va a apartar de sus hijos, sino que somos nosotros los que nos desenfocamos de Dios Padre, porque Él es un Dios de misericordia. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Nosotros le fallamos en todo momento, con nuestras actitudes, con nuestro carácter, con nuestras acciones. Le fallamos, pero más sin embargo Él aún tiene misericordia de nosotros. Entonces Él es misericordioso y solo de Él va a venir toda fuente de consolación. Entonces Jesús, ¿qué le dice a sus discípulos? Que no se sientan tristes porque no se van a quedar huérfanos, sino que Él les va a dejar al precioso Espíritu Santo que los va a consolar, que nos va a consolar. Pero nosotros tenemos que saber qué es consuelo. ¿Cuál es la fuente de consolación de Dios? Y dice, ¿qué es un consolador? Dice, no es alguien que simplemente se limita a besar la herida, no es aquel que simplemente le da una palmadita en el hombro y que le dice todo va a ir bien. No solamente el consolador es aquel que le va a ayudar a usted en el momento difícil, pero usted tiene que acudir a Él. El consolador es alguien que lo va a fortalecer en un momento de prueba, en un momento de dificultad. Pero usted me va a decir, pero si yo estoy en una prueba y no veo
esa ayuda, no veo esa fortaleza, porque toda fuente de consolación es su verdad a través del precioso y santo Espíritu. El Espíritu Santo es el que esgrima la palabra de Dios en nuestra vida, pero si usted y yo no consultamos, no estudiamos, no meditamos en la palabra de Dios, que es la fuente de toda vida para nosotros por medio del Espíritu Santo, que es la que nos va a traer la fe a nuestra vida. Entonces nosotros, ¿cómo? Es la razón por la cual decimos muchas veces, pero yo no lo siento. Yo no siento esa ayuda, yo no siento esa fortaleza, porque usted no se ha arraigado, no ha puesto sus raíces en esa fe que es la palabra de Dios. Entonces dice que el Consolador no solamente le va a ayudar, sino que le va a fortalecer, sino también va a ser su abogado, el que va a abogar ante el Padre, ante cualquier circunstancia. O sea que el Espíritu Santo aboga, por eso dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque nosotros no sabemos cómo pedir, porque en nosotros hay debilidades, y el Espíritu Santo, que conoce esas debilidades, Él viene e intercede ante el Padre. Él aboga por usted. El Consolador Divino aboga ante el Padre y le dice: mira, Padre, tú conoces la debilidad de Vilma, tú conoces, mi Dios, que en ella como ser humano hay fortalezas en las cuales necesita de ti. Ten misericordia de él. O sea que tenemos un abogado, tenemos un ayudador, tenemos un fortalecedor, y eso significa consolador. No solo que le dé la palmadita, sino que lo va a ayudar en ese momento difícil a salir adelante por medio de la palabra. Entonces dice: para darme fuerzas, para aliviar mi soledad, para mitigar mi dolor y para calmar mis temores. Él quiere ser mi auxilio en momentos de sufrimiento o problemas sin solución, cuando ya no hay una solución. Él quiere ser mi auxilio. Ese es el Padre de amor que ha enviado al Consolador Divino, de donde viene la fuente de toda consolación para nuestras vidas. Y dice: así como los dones espirituales no estaban destinados únicamente para el beneficio de quienes lo reciben, porque nosotros cuando recibimos los dones pensamos que son solo para nuestro beneficio, y no, es para el beneficio del cuerpo de Cristo. Entonces dice la palabra de Dios: a su vez tenía que usarlos para el provecho espiritual de otros. Así también el consuelo recibido de Dios capacita a los creyentes para consolar a quienes lo necesitan. O sea que el Espíritu Santo lo consuela a usted para que usted pueda en un momento consolar a otros. Dios es tan hermoso y tan precioso, porque en estos tiempos de prueba el Señor me ha hecho entender muchas cosas, porque nosotros somos prontos para juzgar a los demás, somos prontos para criticar, somos prontos para ofender a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque no indagamos su palabra. Entonces, cuando pasamos las situaciones que pasamos, entendemos muchas cosas y después decimos: wow, ¿cómo ofendí a esta persona? ¿Cómo le dije esto a esta persona? ¿Cómo no creí en esta persona? Hasta que paso el proceso, yo puedo entender a los demás, y de esa misma forma yo puedo venir y consolar a otros, porque Dios me da esa fuerza. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo, porque mire, dice, sigamos leyendo ahí en 2 Corintios capítulo 1, y su versículo 5 dice: pues cuando más sufrimos por Cristo, tanto más nos colmará de su consuelo por medio de Jesucristo. Pablo fue uno de todos los hombres de la Biblia, todos pasaron vituperios, pruebas, todos. Y nosotros pasamos pruebas, pero no son pruebas por el Evangelio de Jesucristo, sino que a veces es a causa de nuestros descuidos, a veces es porque necesitamos ser fortalecidos en áreas, pasamos esas pruebas, porque nuestra fe tiene que ser probada. Pero el apóstol Pablo sufrió cadenas, sufrió azotes, sufrió pedradas porque lo apedrearon y casi lo dieron por muerto. El apóstol Pablo es una imagen que nos puede mostrar que él sufrió por predicar el Evangelio de Cristo. Lo latigaron,
Mas sin embargo, nosotros ahora predicamos el Evangelio y algo que venía a mi corazón cuando estaba estudiando esto es que nosotros nos enfocamos ahora en nosotros, en nuestro ego, en nuestra carne. Y el apóstol Pablo estaba haciendo la labor de Dios y era apedreado. Él estaba sufriendo por causa del Evangelio. Y nosotros, cuando predicamos o a veces no queremos predicar o no queremos expresar la palabra de Dios por temor a lo que van a decir los demás. El apóstol Pablo no le temió a lo que dijeran los demás, aunque ninguno estaba de acuerdo con él. Él continuaba llevando a cabo la labor que Dios le había encomendado, mas sin embargo nosotros siempre buscamos nuestro ego. Peor si ofenden y dicen, oh no, la hermana no pudo predicar bien. Oh, nos sentimos tan ofendidos, tan afectados, cuando eso no debe ser nuestro enfoque, sino nuestro enfoque es realizar la labor que el Padre nos ha enviado a hacer. Ellos recibieron mucha aflicción por causa de predicar el Evangelio. No recibieron halagos, sino pedradas. Y nosotros queremos halagos. Y porque no nos halagan muchas veces, decidimos ya no seguir sirviendo a Dios. Esta es una fuente de bendición para nosotros, es una fuente de estudio, es una fuente de aprendizaje que tenemos que aprender a madurar y enfocarnos en lo que la palabra dice, porque el apóstol Pablo se enfocó en el Evangelio, no importando todo lo que él estaba pasando, y dice aquí, pues cuanto más sufrimos por Cristo, él sufrió por servir a Cristo. Dice, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. O sea que entre más hayan críticas por hablar la palabra de Dios o por hablarle a alguien, más consuelo recibiremos de parte de Dios Padre por medio de Jesucristo. Y dice, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente nos consolaremos a ustedes. Cuando nosotros pasamos esos momentos difíciles, es para que nosotros en un momento podamos consolar a otros también. Hablarle de que tenemos un Padre de amor, un Padre que tiene una fuente de consolación. Entonces dice, podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Pero hay una palabra donde dice aquí en el 8, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que saldríamos con vida. Habla el apóstol Pablo que pasaron un momento donde fueron afligidos y agobiados, donde la capacidad humana ya no tenía actividad en esa circunstancia que ellos estaban pasando. Y dice, perdimos toda capacidad. Y hasta pensamos que saldríamos sin vida. Hay un momento donde se encuentra en la cúspide, donde usted ya no encuentra usted ya no encuentra nada que usted pueda hacer. Ahí ya no puede decir Señor o reprender en ese momento, sino que en ese momento usted pierde toda capacidad humana. Y es a donde Dios quiere que nosotros lleguemos a entender, cuando nosotros verdaderamente decimos, Señor, aquí ya no hay más nada que hacer, o yo ya no tengo más nada que hacer, ya no puedo hacer más nada, mi capacidad, lo que yo en mi humanidad podría hacer, ya no importa aquí. Estoy a punto de perder mi vida, pero mire lo que dice, cómo nos consuela el apóstol Pablo. Dice en el 1:9 de Segunda de Corintios, de hecho esperábamos morir. O sea que ya ellos dijeron, bueno, ya vamos a morir. Se perdió todo. Pero mire, pero como resultado, cuando uno ya no depende de uno mismo, cuando uno dice, Señor, hasta aquí. Ellos que aprendieron, ¿qué dice?
en esa dificultad donde perdieron su capacidad humana, lo que ellos podrían haber hecho ya no había que hacer, donde sintieron que estaban muriendo, ahí hubo un aprendizaje para ellos. Y el aprendizaje, dice, aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. O sea que cuando nuestra capacidad llega a su final, es donde tenemos el aprendizaje que ya solo podemos confiar en Dios Padre, el Consolador divino, el único Consolador, y ahí nos depositamos. Y es entonces, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, y su versículo 10 dice, el apóstol Pablo entiende y dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¡Qué hermoso! Mi hermano, mi hermana, si usted está pasando por un momento difícil, yo hoy le digo, aprenda a confiar en Dios. No en su capacidad humana, no en su fuerza, no en lo que usted pueda hacer, porque hay momentos en que se pierde esa capacidad, pero es donde el Consolador divino extiende su mano a través de ese Padre de amor, ese Padre de misericordia, y envía su consolación y dice, ahora deposítate en mí. Y experimentamos ese poder que dice Filipenses. Llegamos a conocerlo a Él y entonces experimentamos su gran poder de cómo fue levantado de los muertos. Y entonces digo, Señor, quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder en el tiempo preciso experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Su herencia empieza cuando nosotros dejamos este cuerpo, pero la herencia de los impíos ahí termina y nosotros vamos a experimentar la resurrección de los muertos. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, te ruego que en esta hermosa hora esta palabra sea efectiva para nuestras vidas y traiga, Señor, el conocimiento de tu verdad y nos haga caminar, Señor, en tu verdad. Padre, deposito mi vida en tus manos, reconociendo que solo en ti, Señor, somos más que vencedores. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.